Buenas tardes, doctora Teruya. El día de hoy yo le voy a hablar sobre el sentido del olfato. Como introducción, el sentido del olfato es un sentido químico fundamental para la supervivencia, reproducción e interacción del órgano. Es mucho más agudo en especies domésticas que en los humanos. El sentido del olfato sirvió como comportamiento de búsqueda de alimento, detección del peligro, reconocimiento de madre cría y apareamiento. Fisiología de olfacción, captación y disolución. Las moléculas odíferas o las moléculas del aire son inhaladas por los animales y se disuelven en el moco para que recubran el epitelio olfatorio. Traducción de la señal. Las moléculas se unen a los receptores específicos en los cilios de las células receptoras olfativas. Esto desencadena un potencial de acción. Transmisión al cerebro. El potencial de acción viaja a través del axón de la neurona receptora que forma el nervio olfatorio directamente del bulbo olfatorio. Procesamiento e interacción. El bulbo olfatorio señala y procesa la señal y envía las áreas cerebrales superficiales o superiores como corteza olfatoria, la percepción consciente del olor, sistema límbico, amígdala y hipotálamo para generar respuestas emocionales a hormonas y conductas, ejemplo, miedo, pérdida de apetito, conductas sexuales. Definición y concepto. Olfacción es el sentido que tiene la percepción consciente de los olores. Feromonas son señales químicas liberadas por un animal que provoca una respuesta fisiológica especial del otro animal de la misma especie, el cual lo detecta mediante el órgano vomeronasal. Epitelio olfatorio. Su epitelio del olfato es epitelio pseudoestratificado. Tiene tres tipos de células. Está conformado por la célula respiratoria olfatoria, célula de sostén, células basales. Anatomía básica del sistema olfatorio. Los órganos principales tenemos las fosas nasales, epitelio olfatorio, bulbo olfatorio, órgano vomeronasal. Fosas nasales es un conjunto inicial en el cual calienta el aire, lo humidifica y el aire lo filtra. Cornetes nasales son estructuras óseas cubiertas de epitelio respiratorio olfatorio y aumenta la superficie de contacto. Bulbo olfatorio. Extensión del cerebro donde hacen la sinapsis las neuronas receptoras. Procesan la información olfativa antes de enviarla a otras regiones del cuerpo. Órgano vomeronasal. Estructura quimiosensorial auxiliar ubicada en el paladar, el cual detecta feromonas conectando al bulbo olfatorio accesorio. Otras especies, el sentido del olfato en otra especie específica. El olfato en bovino. El sentido del olfato en bovino es fundamental cuando la madre va a parir, o sea, la vaca va a dar a luz a un ternero antes del postparto y después del postparto, la vaca lambe a su ternero, lo saca esa flemita y ahí identifica el olor de su cría, el cual la vaca lo puede identificar a su cría ya sea en un acto de ternerito de más de 20, ella reconoce cuál es su cría. Y también el órgano vomeronasal sirve en caso de los toros, para identificar cuando una vaca está en celo y cuando no. El toro lo que hace es oler la orina de la vaca y al oler levanta su cabeza para arriba, el cual absorbe esa feromona que tiene en la orina para identificar si la vaca se encuentra en celo o no. El sentido del olfato en porcino. El sentido del olfato en porcino fue fundamental porque con este sentido los porcinos podían, con el hocico, podían obsequiar la tierra y encontrar semillas que estaban enterradas en la tierra para su consumo y supervivencia.
El olfato en ave está menos desarrollado debido a que la ave podía encontrar más rápido. Con este sentido, las aves podían encontrar más rápido su alimento y aparte como las aves vuelan, por eso se encuentra su olfato más. El sentido del olfato se encuentra menos desarrollado, ya que la parte del cerebro que incluye al olfato se encuentra más pequeño. Alteraciones patológicas del olfato, anosmia. ¿Qué es anosmia? Es la pérdida total del sentido del olfato. Hipostomia, disminución de la capacidad olfativa. Perosmia, percepción distorsionada de olores. Causa por especie canino y felino. Rinitis, sinusitis bacteriana, tumores, traumatismo que dañan el bulbo raquídeo. Bulbo bovino y ovino. Rinotraqueitis infecciosa bovina, entomatitis vesicular, micosis nasales. Porcino, rinitis atrófica. Olfato en otras especies. El sentido del olfato en ovino y caprino fue muy fundamental porque con el olfato estos animales mientras pastoreaban podían identificar cuál era su dueño y cuál era su depredador, porque con el sentido del olfato los animales podían identificar a qué distancia se encontraba su depredador, ya sea un lobo, un tigre o un león, y podían identificar con el mismo sentido del olfato cuál era su dueño y cuál no era su dueño que los protegía. El olfato en felino. Es muy esencial el sentido del olfato en felino, como los gatos son territoriales, o sea que les cuesta adaptarse a un lugar específico, ya que ellos reconocen mediante la visión el lugar, el territorio. También ellos, los gatos, marcan el territorio mediante su orina, y por eso lo tiene muy desarrollado el gato. Y también el órgano pomeronasal está muy desarrollado en los gatos. El olfato en canino. Es muy fundamental el sentido del olfato en canino porque cuando nacen los perritos tienen sus ojos cerrados. Y con el sentido del olfato los perritos pueden identificar dónde está su madre para ir a chuparle de la teta. El sentido del olfato puede ser débil, del perro, porque si no por si acaso cuando uno mucho le agarra la nariz del perro pierde ese sentido o es muy débil, se vuelve muy débil porque es muy sensible el sentido del olfato canino. El sentido en olfato en bovino está ubicado por el doctor Olacia en la conducta de Fleming. La madre puede identificar con el mismo sentido cuál es su cría en un hato de 20 terneritos. En cerdo el sentido del olfato es muy asombroso porque al mismo tiempo que ellos encuentran su alimento pueden identificar y oler distintos olores a distancias increíbles. El olfato en bovino y caprino es fundamental porque con el sentido del olfato ellos pudieron sobrevivir a una especie de supervivencia en que el más fuerte vive y el menos fuerte muere. O sea, con este sentido ellos pudieron sobrevivir a muchos ataques de los felinos, ya sea de tigre y de león. El sentido en olfato de aves se encuentra disminuido. Como las aves vuelan, por eso se encuentra más pequeño su sentido del olfato. En canino también se encuentra desarrollado, porque cuando un canino se pierde mediante el olor de su dueño, puede volver otra vez a su casa. Y en felino también se encuentra desarrollado. Muchas gracias.